Bienvenidos a estudiar este libro del Evangelio la Epístola a los Romanos. Vamos a hablar acerca de un libro que no es muy común ahorita en el mundo de los creyentes, o se puede decir en las iglesias. ¿Por qué? Bueno, la razón ellos lo saben. Nosotros estamos para decir la verdad y la palabra de Dios, como dice el Señor. Si me acompañan, tomen su libro, su Biblia, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Romanos. La epístola a los Romanos, vamos a ver lo que el Señor nos dice. Ok, en el versículo 1, el Señor dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Ok, aquí la traducción que tengo es la Reina Valera. Aquí lo traduce como siervo, pero es más fuerte que la palabra siervo, sino que Pablo, en la traducción original, quiere decir esclavo de Jesucristo. Ok, dice llamados a ser apóstol. Conocemos el llamado cuando el Señor llamó a Pablo, antes era Saulo. En Hechos 9 nos narra donde el camino a Damasco iba persiguiendo la iglesia, con poder de los líderes religiosos, de los principales sacerdotes, iba a traerlos a arrestar a los cristianos para meterlos a prisión y para torturarlos y matarlos. Pero el Señor tenía un plan con Pablo. Bueno, en ese tiempo era Saulo. El Señor se le apareció y lo apartó para el Evangelio a los gentiles. Ahora seguimos. Como dice, apartado para el Evangelio de Dios. Bueno, es lo que el Señor cuando lo llamó en el libro de Hechos capítulo 9, seguimos en el 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Bueno, el Señor había prometido el Evangelio desde la antigüedad, desde que se le reveló a los judíos diciendo necesitan o se les dio la ley para hacer el sacrificio continuo para el pecado. Dice el 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Esta promesa que Dios hizo a David lo encontramos en 2 Samuel capítulo 7, donde el Señor le promete que a David, que su descendencia iba a levantar un hijo, y que este hijo le iba a dar el trono de David, su padre, y le iba a reinar en la casa de Jacob para siempre. Esto lo vemos cuando se le aparece también a la Virgen María, se le aparece el ángel Gabriel, diciéndole que concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá su nombre Jesús, porque el Dios le dará, dice el Señor, le dará el trono de David su padre. Bueno, en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3, 23, da la genealogía acerca de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Ok, seguimos en el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La gracia dice Pablo, que recibimos la gracia. Gracia es la palabra que se nos da en la Biblia. Siendo esta palabra significa que algo inmerecido que el Señor nos da, porque ninguno es digno o merecedor de la misericordia de Dios. Eso es lo que significa la palabra esta gracia. Y el apostolado dice: para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre las cuales también
vosotros. Vosotros somos ustedes y yo. Somos todos los creyentes, hermanos y hermanas. Llamados, continuamos llamados a ser de Jesucristo. Nosotros como creyentes tenemos que ser llamados a lo mismo también para dar testimonio acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no necesariamente podemos ser unos maestros especial para decir que Cristo murió por mí. Y si lo podemos explicar y lo podemos decir, qué bien. Y si no, pues también. La importancia es dar testimonio de que Dios envió a su Hijo al mundo para que muriera por todos. Y todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, como lo dice Juan, capítulo 3. Ok, en el 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Esta epístola la llama Pablo, epístola a los romanos, va dedicada a una congregación en Roma, que la mayoría era judío, pero también tenía una gran parte de gentiles, personas no judías. Ahora dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo estaba alabando o estaba diciendo que esta congregación estaba caminando bien de acuerdo a la fe, de acuerdo al Evangelio. Seguimos el 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, le decía Pablo a la congregación, dice, rogando el Dios que de alguna manera tenga fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo quería ir a visitar a esta congregación en Roma porque había escuchado la fe y la verdadera fe que se estaba viviendo en esta congregación y quería ser parte, Pablo, de esta congregación, quería visitarlos y aquí nos va a decir ¿para qué? En el verso 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Ahora nos va a decir qué don espiritual en el verso 12, a fin de que seáis confirmados. Esto es, el verso 12, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Lo que aquí vemos que está diciendo, ya mencionó la palabra gentiles, pero lo que a esta congregación, la mayoría son judíos, están mezclados entre judío y gentil. Por eso dice entre los demás gentiles. El 14, verso 14 nos dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo no se exaltaba siendo sabio, o cuando dice la palabra griegos, estudiosos, o palabras como dice a griegos y a no griegos, o sea, entre que griegos en la Biblia nos representa que son las personas no judías y representa a los gentiles, representa a los gentiles de la palabra griego. Pero Pablo le estaba diciendo a griegos y a no griegos. Ok, seguimos en el verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy al anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el versículo 16. Cuando dice Pablo que no se avergüenza del Evangelio, no es que digamos que tiene, como nosotros conocemos como pena, en decir,
algo de Cristo o dar testimonio de Cristo, sino que no se avergüenza. Pablo dice, está mencionando que no teme morir por el Evangelio, no teme dar su vida. Eso es lo que dice, eso es lo que nos está diciendo, que no se avergüenza. Ahora nos va a decir por qué. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Vamos a ver esto de lo que está diciendo, porque al judío primeramente y también al griego. Les voy a explicar acerca de lo que dice, por qué al judío y por qué al griego. Como le acabo de decir, el griego representa a los gentiles. Y donde nos quedamos, donde dice al judío primeramente. Dice el judío, siempre va primeramente el judío porque Dios escogió a los judíos, escogió a Abraham para revelarse ante él y ante el mundo. Por eso dice primeramente al judío, porque primeramente al judío vino la palabra de Dios, vino la salvación a ellos. Y el Cristo, el Mesías, el Señor Jesucristo, sabemos que viene de la descendencia de Abraham, de la descendencia de David, viene siendo judío. A ellos vino y después al mundo, después a los gentiles, como lo acaba de decir. Primeramente dice y también al griego. Al griego, como lo vuelvo a repetir, representa a los gentiles, personas no judías. Ahora en el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí lo que dice, o lo que se refiere por la fe vivirá, no se refiere que va a vivir, ahora que estamos vivos, sino que vivirá, dice el Señor, o como dice aquí el Señor, que dice que el justo vivirá por la fe. Cuando venimos por fe al Señor, creemos lo que hizo en la cruz, creemos de corazón que Él nos salvó, entonces venimos a vida, como lo dice en el Evangelio de Juan. El que cree que pasa de muerte a vida. Para Dios, las personas cuando no han aceptado la gracia, el Evangelio de Cristo, están muertas en vida. O sea, el espíritu está separado de Dios. ¿Por qué? Bueno, no va a llegar tan lejos en eso, pero lo que nos está separado de Dios, las personas que aún no aceptan la gracia, por el primer pecado que viene desde Adán. Adán y Eva cometieron el primer pecado y por el pecado entró la muerte, dice en el capítulo 5 de Romanos. Por ellos viene el pecado, entonces por el pecado pasó la muerte, pasó el pecado y pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ya aceptando el Señor en el Evangelio, diciendo por fe, creo que Jesús murió por mí, entonces viene a vida, entonces vivirá, entonces va a seguir viviendo aunque muera, va a seguir viviendo. Eso es lo que nos dice aquí, va a ser justo. Ahora el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿por qué razón estamos? Porque en el principio les mencioné de que no se lee, o por lo menos yo no he escuchado que en las congregaciones, en la iglesia, no se lee en este tipo o no se les enseña o no se les menciona por causa del temor. Pero si somos buenos siervos o es que estamos trabajando o estamos buscando la gloria de Dios, debemos decir y debemos enseñar lo que la palabra de Dios dice. Sea que nos duela, sea que no. Pero la verdad
siempre tiene que triunfar, siempre tiene que salir adelante, porque si hablamos en diferente forma, usando nuestra sabiduría, usando cosas bonitas nada más, pues el Espíritu de Dios no se mueve. Entonces no tiene valor lo que estamos diciendo, no tiene significado lo que estamos diciendo, y cualquier persona que nos escucha, pues no nos van a tomar en cuenta, o nos van a oír, porque estamos hablando cosas que nosotros estamos acomodando para que nos escuchen muy bien. Pero lo que dice aquí el Señor, que detienen la justicia, dice, detienen con injusticia la verdad, es que con todas las personas, toda la humanidad, Dios le puso en nuestra mente de que hay un Dios, pero de que lo aceptemos o no, eso ya es decisión nuestra, porque nos dio el libre albedrío, libres de decidir si igual aceptar la verdad o la mentira. Muchos de nosotros y muchas de las personas prefieren adorar cualquier cosa antes que a Dios. Y aquí nos lo va a decir cómo es que las personas detienen la verdad, sabiendo que hay un Dios, adoran y prefieren adorar otras cosas. ¿Por qué? Por la simple razón de que se acomoda a su forma de vivir. Un ídolo, como se les conoce, porque eso es lo que son, un ídolo se les puede manipular a nuestro antojo. Podemos vivir, podemos hacer lo que queramos. Este ídolo no habla, no escucha, no salva, dice el Señor, no hace nada, por lo menos que haga bien o por lo menos que haga mal, dice el Señor, pero no hace nada, no se mueve, no escucha. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿O qué hacen las personas? Prefieren pedirle sus deseos, adorarlos, antes de que a Dios, un Dios amoroso que solamente lo que quiere es que vivan en paz en este mundo y vivan en paz allá junto con Él. Él quiere, por eso mandó a su Hijo, para que se restablezca la relación, para que se conecte otra vez con Él, para que tengan relación como padre e hijo. Pero vamos a ver lo que dice aquí, dice en el 19, porque lo que Dios se le conoce, le es manifiesto. Ahora nos va a decir cómo se nos manifiesta el Señor, cómo sabemos que hay un Dios, cómo Dios puso en nosotros que hay un Dios. Pues Dios se los manifestó, dice. Ahora va a decir cómo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como les acabo de decir, porque Dios nos puso ese conocimiento. Cualquiera que le digamos, incluso hay personas que no conocen o niegan a Dios completamente diciendo que no hay Dios, pero si esa persona lo conectan a una de esas probadores, si dicen la verdad o dicen mentira, a una de esas máquinas que ahorita hoy en día existen, la respuesta va a ser la misma. Ellos van a decir que no, pero la máquina va a decir otra cosa. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene el espíritu de rebeldía, el espíritu que se metió al mundo por causa del pecado. Ahora seguimos en el verso 21. Y aquí nos va a decir todo lo que les vengo diciendo, los que les vine diciendo, pero aquí nos va a explicar con más claridad. Y dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y necio corazón fue entenebrecido. El 22, profesando ser sabios. Cualquiera de nosotros escuchamos a una persona, vemos un creyente y vemos otro que no cree. Esa persona se cree muy inteligente, porque mira ese que está leyendo su Biblia, o mira ese cómo está vestido, o cómo camina, o cualquier cosa, creyendo ellos, diciendo que ellos son inteligentes. ¿Por qué? Porque están viviendo como se les antoja. Pero dice el Señor aquí, se hicieron necios
y cambiaron la gloria de Dios y se cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Y qué es lo que acabamos de decir? Que el hombre adora cualquier cosa, que eso es lo que nos está diciendo aquí. Prefieren adorar las imágenes que no hablan, que no les dicen tienes que vivir así, que no les dicen tienes que vivir de una forma justa, con justicia y verdad. Y dice en imagen de hombre corruptible, luego dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuántas imágenes de dioses no vemos en el mundo? El 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y nos va a decir por qué, en qué manera, ya que dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Como acabamos de ver acá en el verso 18, seguimos, cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Aquí nos está explicando de lo que dice el verso 18, que detienen con injusticia la verdad. Y aquí nos está diciendo todo en el verso 25, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Seguimos en el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Después de todo lo que estamos viendo desde acá, desde el versículo 18, versículo 1, versículo 18 hasta donde vamos ahorita, es de cuando las personas no aceptan el Evangelio, no aceptan la palabra de Dios, el corazón de esa persona se va haciendo más dura, se va haciendo más irracionable, no quiere aceptar, y mientras menos acepta, menos tiene oportunidad de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, profesando ser sabio. Ok, seguimos. Dice el 26 otra vez. Pero dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahora nos va a decir cuál es la que cambiaron, o cómo cambiaron el uso por naturaleza. Las mujeres ahorita vemos, lo que nos está diciendo aquí, ahorita son mujeres y mujeres. Mujeres se casan con mujeres, es lo que nos está hablando aquí. Dejando el uso natural de la mujer, se entendieron en el natural contra naturaleza. Ahora el 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ahora se casan hombre con hombre. Ahora hacen lo que hacen con hombre. Dejando el uso natural, Dios los creó hombre y mujer. Dice, ahora continuamos. Se entendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Aquí dice la Escritura, dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Después de que las personas o de cualquier niega que hay un Dios, niega que hay un Creador y adora otras cosas, su corazón se está haciendo más duro. Y por eso Dios les entregó esa mente. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. 29, versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia. Nos va a decir que fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, retractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Vemos cómo describe a estas personas, cómo describe a su creación. Dios está describiendo cómo es el hombre. Dice 32, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, todos sabemos que hay un Dios. Dios nos puso en nuestro corazón, en nuestra mente, de que hay un Dios. Continuamos. Dice, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Dice el Señor que son dignos de muerte. Está hablando de la muerte, separados de Él. Esa la Biblia nos llama la muerte segunda, que cuando una persona se va sin ser salvo, se va a lugar que se llama, nosotros lo conocemos, dice en la Biblia el Seol o el Hades, pero nosotros lo conocemos más como el infierno, y se va a ese lugar a esperar juicio. Y al final, la segunda resurrección se va al lago de fuego. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí en Romanos capítulo 1. Terminamos el capítulo 1 y esperemos que continuamos por la gracia de Dios, continuamos el capítulo 2. Me despido. Shalom, que significa paz, sea con vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.